Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es muy especial porque tenemos a nuestro invitado, el psicoanalista Alejandro Águila Tejada, fundador y director general del INISAC Institute. Él es expresidente de la Red Mundial de Suicidólogos para México, Centroamérica y el Caribe. Así que realmente es un honor tenerte como invitado en nuestro podcast. Es realmente un honor que poder compartir con tantas personas un tema tan importante que, como sabemos, este mes de septiembre es el mes de prevención de suicidios. Así que hoy vamos a estar tocando temas muy delicados pero también muy importantes porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sabemos que 1 de cada 10 personas mueren debido al suicidio. Así que bienvenido Alejandro, muchas gracias por poder estar aquí compartiendo con nosotros. Qué amable, Giovanna, pues muchísimas gracias por abrirnos este espacio y consideramos que es necesario hablar sobre prevención de suicidio, ya que es la única muerte que podemos evitar. Exacto, el silencio, la soledad, la resignación son las palabras que llevan incluso a la muerte, como tú bien dices, el hablarlo de una forma responsable y asertiva es lo que en general pues puede llegar a prevenirlo. O Alejandro, ¿por qué crees que algunas personas llegan a contemplar el suicidio como una solución a sus problemas? ¿Y cuáles serían las principales causas que producen y llegan a tener estos pensamientos las personas? Fíjate que encontramos desesperanza en todas las personas que deciden quitarse la vida. Es bastante complejo porque estudiando sobre la suicidología, que hay que mencionar que es la ciencia referida a todas aquellas conductas autodestructivas, vemos que hay una trayectoria, un camino que sigue la persona que decide quitarse la vida y en la mayoría de los casos inicia con esta ideación, es decir, la muerte, qué tan atractiva es, qué haya después de la muerte y cómo sería mi muerte. Esto es como parte natural de todo ser vivo, que cuestionemos la vida y cuestionemos la muerte. Posteriormente viene esta situación de la planeación y es el punto esencial donde todo suicidólogo debe explorar profundamente porque entre más estructurada esté la planeación, mayor riesgo. No es lo mismo que digas, me quiero suicidar en la Torre Eiffel en París y vivas en Centroamérica, México, etcétera, y te sea fácil llegar a decir, me quiero suicidar con una pistola y tengo un arma en casa. Ahí está como la diferencia en la planeación y qué tanto se puede llevar a cabo. Después viene de esta acción. La acción suicida puede derivar en dos partes, tanto en que se consolide el acto suicida como se frustre. Cuando se consolida el acto suicida, hacemos todo un trabajo que le llamamos posvención para los amigos y familiares de alguien que ya se suicidó. Es un duelo difícil, complejo, largo y hay que hacer mucha labor porque alrededor de cada suicida hay 6 personas afectadas, en un mínimo, normalmente son más. Entonces, si la persona no consiguió quitarse la vida, hay que hacer todo un trabajo de proyecto de vida, sentido de vida y analizar las condiciones que lo llevaron a esta situación, que en muchas situaciones viene pues desde una ruptura amorosa, problemas familiares, crisis económicas, condiciones de salud y lo predominante que es la depresión. Del 70 al 80% de las personas que intentaron quitarse la vida cursaban con algún tipo de depresión. Pero aquí, tú como psicóloga y todo tu equipo lo sabrá bastante bien, no nada más hay una depresión, hay 14 tipos diferentes de depresión y el clínico necesita hacer una muy buena entrevista, a veces apoyarse de ciertas pruebas psicológicas, realizar un psicodiagnóstico para hacer un diagnóstico muy claro, muy preciso. No se atiende igual una depresión orgánica que una depresión crónica, que una depresión aguda, que una depresión bipolar, 1, 2, 3, ¿no? Todas las que clasifica el DSM-5. Entonces, cuando sabemos exactamente bien cuál es la situación del paciente,
tenemos un mejor pronóstico y unas líneas de tratamiento que debemos realizar, Giovanna. Claro, qué importante lo que dices y sobre todo esta pérdida del sentido de vida, ¿no? Creo que es una de las razones principales que complementa un poco lo que dices de la depresión. Finalmente es, pues ya no le encuentro un para qué y es demasiado el dolor que estoy sintiendo en este momento que al buscar soluciones, porque por nuestra naturaleza evitamos sentir el dolor para pues como evitamos este dolor y es demasiado lo que estoy viviendo en este momento, pues la solución, y creo que todos en algún punto de nuestra vida llegamos a tener pues esa sensación de ya no puedo más, de quiero que esto se termine, y lo que lo hace diferente a las personas que cometen suicidio, como tú bien dices, es esta parte ya de planeación, de ya no solo se queda en un pensamiento de quiero terminar con mi vida porque ya no lo soporto más, sino realmente ya hay una planeación para llevarlo a cabo, ¿cierto? Sí, y aquí tenemos que agregar que normalmente esta decisión se toma en un estado crítico, es Ujú, decir, estamos en crisis. Entonces, yo creo que este podcast va a servir muchísimo para que la gente sepa qué ocurre cuando estamos en crisis. ujú, Punto número uno, nuestra capacidad intelectual se reduce y tenemos un funcionamiento normalmente del 60%. Es decir, no tenemos la capacidad total, como en otros momentos, para tomar una decisión asertiva, una decisión buena, una decisión que nos beneficie. Al contrario, la decisión es ya basada en esta crisis. impulsiva. Segundo, exactamente, bueno que lo comentas, la parte impulsiva. No es una decisión reflexiva, es una decisión impulsiva y con ello estamos actuando o sobreactuando y esto nos lleva a que las acciones no sean medidas. Hay que recalcar que en trabajo que llevo yo haciendo más de 30 años en la prevención del suicidio, muchos suicidios fallaron por la mala planeación. Ujú. Entonces dices, bueno, obviamente fue un acto impulsivo, no se planeó bien, no se organizó y por eso llega a ser una cuestión frustrante. Aquí lo peligroso es que en esta decisión impulsiva, no planeada, no bien organizada, pues queden lesiones, quede la gente afectada, quede la gente con daño permanente e inclusive con un daño emocional también, que es el que se trabaja. El Entonces, pensamiento de ni para eso me fue bien, ni para eso me salió bien, ¿no? y ni para eso sirvo, Ni ¿no? Que para es lo eso que sirvo. Ujú, escuchamos. Entonces, mucho ojo, no solo no tenemos buena capacidad intelectual o al total, segundo, estamos reaccionando, sobre reaccionando, y tercera, es una decisión definitiva para un problema temporal. Yo tengo un libro que se llama Suicidio, la última decisión, y recalco mucho que estas decisiones se toman en un estado, insisto, de crisis, de desesperanza, pero el problema va a pasar. No hay crisis eternas, sino hay problemas eternos. Entonces, mejor pedir ayuda. La ayuda va a hacer que alguien externo a nosotros nos pueda mostrar salidas o soluciones, porque aquí les quiero compartir un aprendizaje que doy a todos mis alumnos, Giovanna, y es cómo está la situación mental y emocional del suicida, a la cual le llamamos la visión el túnel. Esta visión el túnel la enseñamos mucho en suicidología porque el paciente solo ve su problema, pero no ve salidas o soluciones a lo que está viviendo, por lo que ya mencionamos. Entonces, la ayuda va a permitir que alguien externo nos pueda decir, ah, pues ahí puedes hacer esto, mira, hay otra solución, o vamos a hacer aquello. Estas decisiones más funcionales, más asertivas, tienen que venir de ayuda. y cómo puede influir el medio externo desde medios de comunicación, familia, amigos, profesionales en la salud. En el momento, como empezamos hablando, el silencio es lo peor que se puede hacer en estos momentos. El sentir que nadie más pasa por esa sensación de la que está pasando, que nadie más puede entender el dolor en el que está pasando es lo peor que podemos hacer en esos momentos.
Se escucha mucho de ser empático, de ponerse en los zapatos del otro, pero la verdad es que yo he encontrado que no hay una condición suicida general, hay Mm, condiciones suicidas individuales. Entonces, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes, Giovanna, es decir, ¿te sientes deprimido? Del 0 al 10, ¿qué tan deprimido estás? Porque nada más que te llegan y te digan deprimido, pues no puede uno cuantificar, ¿no? Que esto es importante. Y no es lo mismo alguien que te diga estoy del 4, del 6 a del 10. tal vez. Hay que tomar acciones. Eso ayuda mucho, porque es una revisión, diríamos, subjetiva, pero sí nos permite entender cómo se siente el otro o la otra. Segundo, este trabajo que realizamos tiene que ser muy, muy abierto, sin juicios. Los psicólogos no somos jueces de nadie. Entonces, todas esas condiciones que socialmente, que religiosamente se ven como es malo, es pecado, no está bien, estás loco, etcétera, no sirven. Son juicios a priori que finalmente el paciente no le ayudan, porque entonces al contrario se siente que no lo están entendiendo, comprendiendo y que la situación que vive está mal. Entonces, si de por sí ya se sentía mal, pues súmale al crítica y al juicio, ¿no? Claro, y creo que es por eso que también tenemos que tener mucho cuidado de cómo recibir y cómo acercarnos a una persona que está pasando por esta situación de dolor en su vida. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos que me gustaría que los mencionáramos a grandes rasgos. Por ejemplo, el no, no es cierto, está llamando la atención, ¿no? No lo va a hacer, no se atrevería a hacerlo o solo lo hace para manipular ciertas situaciones. ¿Qué tan importante es no pasar por desapercibido cuando una persona realmente está pidiendo ayuda y está tratando de expresar su dolor? Romper con los mitos es algo que nos permite entender con mayor realidad la condición del suicidio. Efectivamente, este mito de perro que ladra no muerde, está chantajeando, lo está diciendo nada más para manipular. No, no, no. Alguien que lo dice, como yo inicié, lo está pensando y desde el momento que hay un pensamiento insertado en el cerebro, este puede tener un camino que es la planeación, como lo comenté al inicio. Entonces, si lo está pensando y ya lo ha manifestado, ahí es un momento importante para explorar, para conocer cómo está la condición y esto nos permite detener oportunamente la acción. Entonces, mucho ojo, si alguien lo dice, hay que tomarlo en serio. Segundo mito y muy frecuente es que el suicida es una persona que está loca, ¿no? No, no, no está loca. La persona suicida normalmente está en un estado de desesperanza, puede tener un síndrome depresivo, una situación de crisis de ansiedad y todas las fobias que conocemos, etcétera. Está en una, Bipolaridad, está en una condición bipolaridad. vulnerable. Ujú. Entonces necesitamos, por supuesto, entender el momento, la condición en la que se encuentra, ¿no? Otro mito muy frecuente, y ahí nos vamos a la situación de las adicciones, y es que el adicto quiere pasársela bien, el alcohólico está divirtiéndose y no es un suicida. Todas las adicciones llevan a una condición suicida tarde o temprano, es una conducta autodestructiva y va deteriorando la salud. Entonces, la gente a veces no asocia adicciones con suicidio, pero sabemos que muchos de los suicidas tenían una problemática adictiva y el que consuman cualquier tipo de sustancia se incrementa hasta un 70% la posibilidad de cometer suicidio. Y así podríamos mencionar una lista larguísima, perdón, de mitos que socialmente se han manejado, pero que no funcionan, no sirven e inclusive desinforman de la realidad, Giovanna. Completamente. Y creo que también, además de la persona que padece ese dolor, como tú bien dices, un mínimo de 6 personas a su alrededor también lo sufre en dado caso que se muera la persona. Y cómo podemos apoyar también a esas personas, porque muchas veces por vergüenza, por el que van a pensar o por el quizá pude hacer algo más para evitarlo o cómo no vi las señales, ¿no? Muchas veces por no tener conocimiento, las personas que se acercan a la persona
que está sufriendo un duelo por algún ser querido que se suicidó, eh, pues, y que no viste señales antes, ¿no? Palabras así que pueden realmente afectar a la familia o a los seres que están viviendo ese duelo. Cómo también podemos apoyar a esas personas que también viven en silencio con ese dolor tan grande, con esa culpa y con ese sentimiento de quizá pude haber hecho o pudo haber sido de una forma distinta. Sabemos que siempre la información es la mejor forma de prevención y efectivamente lo dices muy bien. La gente que vive el suicidio de un familiar se carga de dos cosas muy pesadas. La primera de ellas es la culpa. Y fíjate que esta culpa le he llamado yo entrampada. Es así porque es una culpa por acción u omisión. Es que yo le dije y por eso se suicidó. Es que no lo fui a ver y por eso se suicidó. No, la realidad es que el suicidio es un acto autogestivo. La persona decide y puede haber tenido los peores padres o los mejores padres o el mejor esposo o la peor esposa o el mejor mundo, el peor mundo, pero tiene que ver con su situación interna. Ahí es donde tenemos que explorar y trabajar. Las familias, además de esta culpa, se queda con una condición muy difícil que se le llama el por qué. ¿Por qué lo hizo? Las verdaderas razones por las que alguien se suicida se las lleva a la tumba. No las sabemos. Podemos hacer hipótesis y está la autopsia médica y la autopsia psicológica que nos dan una aproximaciones o acercamientos o afirmaciones respecto a, bueno, se suicidó por ahorcamiento, ¿no? Pero esa es la mecánica. La cuestión emocional y qué ocurrió para esta decisión es mucho más compleja y normalmente no la sabemos. Entonces, el trabajo y la labor que realizamos con los familiares le llamamos posvención y es un trabajo bien interesante que realizamos en suicidología porque es el trabajo del apoyo por el duelo tan complejo debido a que se quedan, como decía yo, estas dos condiciones y la familia tiene que conocer lo complejo que es el suicidio, la situación en la que está la persona y que no hay inmunidad respecto al suicidio. Entonces, cualquiera se puede suicidar en la casa, en mi casa, en tu casa, en la de quien nos ve y nos escucha. Entonces, ya conociendo más el fenómeno, la gente le baja la angustia, empieza a conocer lo que es el proceso de duelo y empieza a entender lo complejo que puede ser una condición de ya no quiero vivir. Y qué importante tanto la persona que piensa, que tiene estos pensamientos de terminar con su vida, como también la familia en caso de ya viviendo este duelo, que sabemos que es uno de los duelos más dolorosos que hay, poder conectar con ese dolor, no tratarlo de evitar, sino realmente poder conectar con ese dolor, hablando con profesionales, pidiendo también ayuda porque pues muchas veces ni siquiera en casas hablaban de las emociones y es importante pues saber autorregularse, saber cómo gestionar esas emociones y enfrentar finalmente este dolor. Alejandro, ¿qué le dirías a las personas que están tanto familiares viviendo en este duelo como personas que tienen estos pensamientos que no saben qué hacer? ¿Cuál sería el mejor tratamiento y cuáles serían los pasos que tú sugerirías para poder pedir ayuda? Fíjate que me preguntan mucho después de la acción suicida del familiar que lo consumó, ¿en qué momento deben acudir? Y hay tiempos diferentes en cada familia. Ahí sí lo decide la familia misma. ¿Qué sugerimos? Entre más pronto mejor. ¿Por qué lo decidimos así? Porque en la medida que pasa el tiempo se van generando lo que tú y yo conocemos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces ya le explica uno a la gente que a veces los mecanismos de defensa, negación, evasión, proyección, y todo eso que ya sabemos, van a bloquear un poco el trabajo porque es una forma de no enfrentar una realidad o evadirla o transformarla, ¿no? Segundo, sí que busquen a un especialista. Habemos pocos suicidólogos, mi instituto está tratando de cada vez formar a más personas, pero no es un trabajo tan sencillo. Y yo les explico un poco en analogía, por ejemplo, con la condición médica, ¿no? Pues si te duele el estómago, pues vas con el médico general.
pero si el médico general detecta que es una gastritis, pues te manda con el gastroenterólogo. Igualmente, normalmente los psicólogos, los psiquiatras que reciben a una persona que decide atenderse, a una familia que decide atenderse, pues al momento que ve que es un duelo por suicidio, pues normalmente ya no lo envían a los suicidólogos, que somos los encargados especializados de trabajar este proceso tan complejo, de ayudarlos, porque se requiere identificar dentro de la familia quiénes son los integrantes más afectados. A veces la relación que tenía vida con ellos, a veces el vínculo, a veces hasta los conflictos, sabemos que pueden estar afectando un proceso de duelo. Entonces podemos hacer el trabajo familiar, pero siempre habrá uno, dos o más integrantes que requieran un trabajo dirigido, especializado e individualizado. Esto con todo el conocimiento que tenemos del proceso de posvención en la suicidología. Completamente, Alejandro. ¿Cómo puede la gente encontrar, cómo pueden pedir ayuda en esos momentos de crisis en donde están en esta visión de túnel, como comentas, para poder ser ayudado con alguno de estos especialistas en suicidios? Pues con muchísimo gusto dejamos la página. Nuestra página, si tú tecleas suicidología, es la primera o segunda que aparece en Google. Y esto no es porque estemos pagando para ver unos primeros lugares, sino es porque la gente cada vez más nos busca, porque no hay mucha información y material al respecto. Y finalmente nuestra página es una página amigable, es una página donde constantemente estamos poniendo artículos, libros, materiales, entrevistas que nos hacen, y información sobre las actividades que realizamos en el instituto. Y ahí están nuestros teléfonos, nuestra ubicación. Estamos hoy en día, como muchos, atendiendo vía Zoom, a través también de videollamadas. La intención es acercarnos a la gente independientemente de donde se encuentre. Y por supuesto, siempre la ayuda será profesionalmente, con un cuidado y una atención y una calidad con la que nos hemos ido manejando para que la gente pueda sentirse aliviada, la gente pueda sentirse entendida y sobre todo en esta línea que manejamos de siempre, siempre, siempre dar ese respeto al doliente. Por supuesto, creo que también es importante que sepan las personas que existen grupos de apoyo para que no se sientan solos, que sepan que no es la única persona en este mundo que se siente con ese nivel de dolor y esa crisis, sintiendo que no hay ningún otro tipo de solución, sino que hay otras personas que en el momento donde comparten ese dolor, el simple hecho de no sentirse solos, eso también ayuda mucho. ¿Ustedes tienen grupos de apoyo, Alejandro? Sí, porque fíjate que cuando hacemos la recepción de los familiares de alguien que ya se suicidó, explicaba yo que hacemos una entrevista, un diagnóstico, un familiograma, que nos Ujú, permite un poco ver cómo está la dinámica, los integrantes, etcétera. Y en muchas ocasiones requieren un trabajo individual, como ya lo había comentado, pero el apoyo del grupo se realiza cuando la familia ya superó la crisis. ujú. Mucha gente nos llama y me dice, es que yo quiero un grupo. Bueno, primeramente necesitamos saber a través del diagnóstico si está todavía o no en crisis. Puede ser que esté muy reciente la situación y primero requiere un trabajo individual y ya después los grupos. Se integra a los grupos a las personas que ya pasaron por un proceso suicidológico. Estos grupos los hemos podido integrar ya sea del duelo especial que es por suicidio o de cualquier otro tipo de duelo. Entonces, sí se hace grupos para adultos, inclusive grupos para jóvenes. Ok, excelente, Alejandro. Pues nada más, ¿qué mensaje quieres compartir a las personas que te están escuchando para invitarlos a pedir ayuda y invitarlos sobre todo, que sí existen otro tipo de soluciones? ¿Qué les dirías? Cuando pedimos ayuda y esa ayuda nos permite aliviarnos, sentirnos acompañados, encontrar soluciones, sabemos que esa decisión fue la acertada. Toquemos puertas, busquemos ayuda. Siempre cuando estamos en una situación de crisis, cuando estamos en un duelo,
yo digo que es tan pesado que no debo cargarlo uno solo. Entonces, habemos personas que nos dedicamos, profesionales desde muchos años, mucho tiempo, con especializaciones, y pues en nuestra página tenemos un listado de personas que ya se certificaron como suicidólogos y que pueden brindarle este apoyo y esta ayuda. Que no lo hagan solos y que no lo hagan tardíamente. Y también entender, comprender y sentir que estas situaciones son parte de la vida y siempre nos deben dejar un aprendizaje. Completamente, Alejandro. Muchas gracias. Por último, nos comentabas que tienes un libro. ¿Qué libros recomendarías para las personas que están teniendo estos pensamientos y que no ven otra salida más que el terminar con su vida? Afortunadamente ya cada vez hay más bibliografía. eh, yo obviamente hice el libro que se llama Suicidio y la última decisión para todo público. No es un libro para psicólogos, o para médicos o para clínicos. Es un libro para todo público en donde permitimos a través del primera parte identificar todas las áreas que intervienen en la suicidología, la psiquiatría, la medicina, la psicología, la filosofía, la religión, en la criminalística y así muchas áreas que también están parte de trabajo y esa revisión que se hace con respecto al suicidio, que es un fenómeno social. Y segundo, que en la segunda parte del libro les enseñamos a las personas cómo decidir asertivamente, cómo se toman las decisiones, cómo hacer para que la decisión siempre sea en beneficio de uno. Hay que aprender a decidir bien. Y por supuesto, si me lo permite, les enviaríamos una bibliografía que hoy en día ya está más extensa para que de acuerdo a el momento, a la situación que vivan, pues puedan consultar el libro más adecuado para ellos. Excelente, Alejandro. Pues muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Cualquier duda nos pueden escribir y bueno, lo más importante es que no se queden en ese silencio, que realmente puedan pedir ayuda y estamos aquí para hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Giovanna, seguiremos en contacto y un abrazo. Hasta luego. Bye.